buenas noches a todos, todas y todes. Desde la 97.5, Estación Urbana, tenemos Patria. Seremos su compañía hasta las 23 horas de este lunes 10 de noviembre, donde celebramos en nuestro país el Día de la Tradición. Hoy tuvimos una temperatura máxima de 21 grados, estuvo soleado, muy lindo. Para mañana martes se anticipa una máxima de 32 grados y una mínima de 15. Y habrá 57% de posibilidades de lluvia. Y para el miércoles 25 de máxima y 12 de mínima con 24 grados con 24% de posibilidades de lluvia. Perdón. Bueno, saludamos a nuestro compañero y vamos de lleno a la información. Buenas noches, Tony, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Normita, buenas noches a todos, todas, todas. Como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir combatiendo las noticias falsas que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país como al resto del mundo. Y como siempre decimos, la primera parte la dedicamos a las frases inamovibles, a la que posteriormente agregamos frases nuevas que vamos cambiando, pero hay algunas que no las movemos en todo el año porque nos parece que son demasiado importantes para cambiarlas. Vamos con la primera frase. La economía y el libre mercado son solo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre. O la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este, que es lo que sucede con este modelo económico que nos quieren imponer a la fuerza Javier Milei y sus secuaces, junto con su socio del norte, Donald Trump. ¿Cómo hizo Néstor Kirchner para pagar la deuda externa sin ajustar, sin despedir a nadie, sin pedir prestado afuera, etcétera? El ajuste es un cuento de la derecha para hacer negocios privados, quedarse con las empresas del Estado, que al fin y al cabo son nuestras, del pueblo, fruto del aporte solidario, por así decirlo, de nuestros impuestos, que cuando alguien, algún nuevo gobernante que asume la Casa Rosada, se pone al hombro la patria, crea nuevas fuentes de trabajo, nuevas industrias, crea más ciencia, más tecnología, en beneficio de nuestro país. Cosa que no está ocurriendo en este momento. ¿Te acuerdas cuando tenías que sacar un crédito para pagar la luz, gas, agua, medicamentos? Bueno, ahora volvieron de nuevo. Y no puede ser que alguien tenga que tarjetear la comida en el súper porque si no, no puede comprarla. Hasta en 3 cuotas. ¿Cuántos meses le puede hacer a eso? 2, 3 meses, no más de eso. Porque con los salarios famélicos que cobran los trabajadores, los jubilados, no se puede ir más allá de eso. Mienten los que te dicen que bajaron las ventas. Desde que asumió este gobierno de Javier Milei se vendieron prácticamente casi todos los radicales. Y por supuesto algunos peronistas, porque tampoco vamos a hacer excepciones. Esta ciudad necesita ser exorcizada. Hay espíritus de clase alta en cuerpos de crotos. Y si no, pregúntenle a los riotercerenses por qué volvieron a votar mayoritariamente a Milei ahora el 26 de octubre pasado. Sin repetir y sin soplar. Medidas que tomó Milei que favorecen al pueblo argentino, 0. Si la economía va tan bien, ¿por qué piden nuevos créditos y cuando iba mal y se robaron todo se pagaron las deudas? Porque la verdad que el dinero que piden de créditos supuestamente debería ser para mejorarnos la vida a los argentinos, con creación de nuevas fuentes de trabajo, nuevas escuelas, nuevas universidades, nuevos hospitales, clínicas, en fin,
un sinnúmero de cosas que hacen la actividad de un país. Pero nosotros no vemos un mango, toda esa plata como entra se va. ¿Quién se la lleva? ¿Para qué la utilizan? Porque acá en el país nosotros no vemos ningún beneficio, al contrario, están destruyendo todo, están paralizando las pocas vías férreas que había para viajar. Ya prácticamente quedan muy pocos trenes que se puedan utilizar a lo largo y ancho de nuestro país. Las obras públicas que había, el mantenimiento de rutas y demás, tampoco se hace nada, tampoco se ha hecho nada en este poco más de un año y medio que tenemos este gobierno de ladrones y vendepatria en la Casa Rosada. ¿A dónde va ese dinero? ¿Se preguntaron ustedes? Cuando dicen no vuelven más, se refieren a las toneladas de oro que mandaron a Inglaterra. Recuerden que Mauricio Macri, durante su presidencia, se patinó 13 toneladas de oro que no veremos nunca más. Y este otro esperpento que tenemos en la Casa Rosada, se patinó casi 14 toneladas de oro. Y por si fuera poco, el Banco Central no da explicaciones a dónde enviaron ese oro ni para qué. Así estamos de hundidos en nuestro país. Es mejor ser ateo que ir a la iglesia y odiar a todo el mundo. Eso lo dijo el Papa Francisco y nosotros no nos vamos a cansar de repetirlo. El dólar va a oscilar entre dos bandas, la banda de endeudadores y la banda de fugadores. Hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es la espada, la otra es la deuda, que es la que nos han aplicado a nosotros para quedarse con nuestros recursos naturales, nuestras riquezas. ¿Todavía no lo entendieron? Argentina, único país del mundo donde la inflación no para de bajar y los precios no paran de subir, exactamente lo que votaste. Cerrar fábricas y dedicarse a la importación no es libertad, es volver a ser colonia. No se vende ropa, no se vende leche, no se vende yerba. Parece que hoy lo único que se vende es patria. La palabra libertad hoy significa solo libertad de explotar a los que no pueden defenderse. Libertad es una palabra asesina. Solo igualdad es una palabra que puede restablecer algo de humano entre los humanos. Ahora que con tu sueldo no pagas más planes, ni subsidios, ni mantenés vagos, ¿qué haces con la guita que te ahorras si no te alcanza ni para llegar al 20 de cada mes? Los K son tan capos que inventaron el afane con delay. Se robaron toda la guita durante 12 años, pero a nosotros nos empezó a faltar recién cuando vino este gobierno, el de Javier Milei. Los pañales y los políticos deben cambiarse a menudo y por los mismos motivos. El gobierno debe ser un servidor del pueblo, no su amo. Que no te hablen de libertad los mismos que vienen a quitarte tus derechos. Ojo con la reforma laboral. Tras las acusaciones, Milei se defiende con su mejor argumento. Cuando cobro coimas, no lo hago como presidente. No hay tal país de mierda. Hay un montón de diputados oficialistas y opositores de mierda en un país que les queda demasiado grande. La corrupción no empieza cuando alguien roba, sino cuando todos miran hacia otro lado. Te dicen que está bien que gane Milei, pero ponen la guita donde gobierna Lula. Acá no entiende el que no quiere. Techín apuesta por Brasil. Destina millones de dólares y aumentará su peso en el grupo de control de Usiminas, la tercera siderúrgica más grande del país vecino. Me parece que la cifra era 350 millones de dólares. No la quise decir porque no estaba seguro, no estoy seguro. Pero creo que son 350 millones de dólares los que Techín pone en Brasil. Lo más estable que tiene este gobierno son los salarios desde el 2023 que no suben. Si quisieran vincular salario y productividad, bastaría con aplicar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la participación en las ganancias. Pero cuando hablan de salario dinámico o productividad, en realidad
quieren que los trabajadores participen de las pérdidas. Hay gente que regaló su vida para darnos una gran patria y otros regalan la patria para darse una gran vida. Tenerlo muy presente eso. Las maniobras de Comodora Pi son groseras, escandalosas, superan cualquier parámetro internacional. Sacaron de juicio cuadernos a la jueza Gabriela López Iñiguez, solo porque tenían dudas cómo puede fallar, y metieron a alguien bien fiel al macrismo y al mileísmo. Son un escándalo. Con los kirchneristas robándose un PBI o incluso dos, los sueldos y jubilaciones subían por encima de la inflación. Aumentaba el presupuesto de las universidades y nos desendeudábamos. Ahora que dejaron de robar, ocurre exactamente lo contrario. Es muy extraño. Milagro Sala, presa política, 3.586 días, desde el 16 de enero de 2016. Cristina Fernández de Kirchner, 146 días privada de la libertad. Los amores
Bueno, vamos ahora con las efemérides del 10 de noviembre, donde sobresalen estos hechos ocurridos un día como hoy en la Argentina y el mundo. En 1834, el nacimiento de José Hernández. Crítico del centralismo porteño, participó de la revuelta de Ricardo López Jordán, cuyo fracaso lo obligó al exilio en Brasil en 1871. De regreso en el país, publicó en 1872 El gaucho Martín Fierro, un poema épico crítico de la política de Buenos Aires hacia el gaucho. 7 años más tarde apareció La Vuelta de Martín Fierro. Más tarde llegó a diputado y senador y falleció en 1886. El Martín Fierro quedó consagrado como el texto canónico por excelencia de la literatura argentina. El natalicio de Hernández es el día de la tradición en el país, o sea, hoy 10 de noviembre. A ver, otra efemérides es de 1985. A ver, buscamos más la de Argentina o de Latinoamérica. Villa Epecuén queda bajo el agua. Se produce la inundación de Villa Epecuén en el partido bonaerense de Adolfo Alsina. Las crecidas continuas habían hecho que la laguna, atractivo turístico de la zona, subiera unos 50 centímetros por año. Se construyó un terraplén que separaba a la ciudad de la laguna. El 10 de noviembre el terraplén cedió y se inundó una superficie de 1 millón de hectáreas. Todo el pueblo debió ser evacuado, salvo un pastor llamado Pablo Novak, que decidió permanecer en el lugar y falleció en 2024. No hubo víctimas fatales. El gobierno del radical Alejandro Armendáriz fue acusado de no haber llevado adelante medidas que evitaran la inundación. Villa Epecuén permaneció durante años unos 7 metros bajo el agua. El descenso de las aguas ha dejado al descubierto las ruinas de lo que fue la ciudad. Otra efemérides es de 1993, el adiós a Alberto Breccia. A los 74 años muere uno de los mayores dibujantes de historietas del mundo, Alberto Breccia. Había nacido en Montevideo en 1919 y se radicó de pequeño en Buenos Aires con su familia. Fue trabajador de la carne en mataderos antes de dedicarse al dibujo a fines de los 30. Dejó obras memorables como Mortzinder junto a Oesterday, con quien también a fines de los 60 hizo una segunda versión del Eternauta. En los 80 dibujó Perramus, con guión de Juan Sasturain. Sus hijos también se dedicaron al dibujo. La muerte de Breccia coincidió con el Día del Dibujante, establecido en los años 40. Otra efemérides dice que en 2001 ocurrió la despedida de Maradona. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Diego Maradona deja una de sus frases más memorables en la Bombonera al hablar después de su partido de despedida. El astro había abandonado el fútbol en 1997. Una multitud se reúne en la cancha de Boca para un homenaje al que se suman estrellas internacionales como Carlos Valderrama y Lothar Matthäus. Bueno, otra efemérides es de 2007. ¿Por qué no te callas? La cumbre iberoamericana que se celebra en Santiago de Chile deja una imagen memorable. El presidente venezolano Hugo Chávez, se refiere a la campaña en su contra que lleva adelante el ex premier español José María Aznar. Su sucesor en la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, se cruza con Chávez. En medio de la discusión surge otra voz inesperada. ¿Por qué no te callas?, le espeta el rey Juan Carlos I a Chávez. La imagen da vuelta por el mundo. Y esta, a ver si me queda otra. No,
Esas han sido las efemérides más importantes de este día 10 de noviembre. Vamos ahora con los títulos internacionales en la voz de mi compañero. Adelante. Y así damos comienzo a la lectura de los principales titulares nacionales e internacionales. COP30. Inició la cumbre climática en la ciudad brasilera de Belém, con la presencia de delegaciones de más de 160 países. Cumbre Unión Europea-CELAC. La ciudad colombiana de Santa Marta acoge la reunión entre altos representantes de la CELAC y la Unión Europea, marcada por notables ausencias. Solo 9 presidentes y jefes de gobierno participan en la cumbre, que reúne a 60 países, 33 latinoamericanos y caribeños, con los 27 países europeos. Los ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico y las guerras en Gaza y Ucrania fueron tema central del encuentro. Gustavo Petro afirmó que Europa y la CELAC deben constituir un faro democrático de la humanidad frente a los autoritarismos. Ecuador. Las autoridades informaron más de 30 reclusos muertos en un motín registrado en una cárcel de la ciudad de Machala, al sur de Guayaquil. Esos presos murieron por asfixia y muerte inmediata por ahorcamiento, según un comunicado difundido en X por la agencia penitenciaria SNAI. Estados Unidos. El Senado dio el primer paso para reabrir el gobierno, luego de la aprobación de una moción de un proyecto de ley que contó con el apoyo de algunos demócratas. El presidente de facto sirio Ahmed al-Sharaa es recibido este lunes por Donald Trump en la Casa Blanca. El Departamento de Guerra informó que sus tropas en el Océano Pacífico neutralizaron 2 embarcaciones que presuntamente transportaban narcóticos, dejando 6 muertos. Filipinas. El tifón Fun-Yong azotó el noroeste del país isleño, dejando al menos 8 personas fallecidas y provocando cortes eléctricos. Francia. El expresidente Nicolas Sarkozy compareció desde una cárcel de París por el caso de financiaciones ilegales de su campaña a la presidencia en 2007. El Tribunal de Apelaciones de París dictaminó que el expresidente Nicolas Sarkozy debe salir de la cárcel de la Santé. Tras la decisión, el abogado de Sarkozy afirmó que el siguiente paso será preparar la apelación del expresidente francés contra el fallo en su contra. El exmandatario Sarkozy definió su estancia en la cárcel como una pesadilla en su declaración ante el Tribunal de Apelaciones. Guerra en Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza informó que recibió por parte de Israel 15 cuerpos de ciudadanos palestinos. Guerra en Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Rusia afirmaron haber tomado la localidad de Nativka, ubicada a las afueras de la ciudad de Pokrovsk. India. Al menos 8 personas perdieron la vida luego de la explosión de un vehículo en Nueva Delhi. Israel. Benjamín Netanyahu
se reunió con el enviado especial de Estados Unidos y yerno del presidente Trump, Jared Kushner. Benjamin Netanyahu aseguró que hará cumplir las ceses al fuego en Gaza y Líbano con mano de hierro. Líbano, Libia. Las autoridades judiciales libanesas liberaron a Hannibal al-Gaddafi, hijo del expresidente de Libia, Muammar al-Gaddafi, luego de pagar una fianza de $900.000. Reino Unido. La BBC aseguró que recibió una carta de la presidencia de Estados Unidos amenazando con acciones legales por el informe que indica sesgos informativos en la cadena. El director ejecutivo de la BBC, Samir Shah, se disculpó en una carta pública por un error de juicio en la edición de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sudán. Los gobiernos de Canadá, Noruega y Australia firmaron un documento que condena la violencia en contra de la población civil en el país africano. Según la OIM, al menos 90.000 personas han huido de la ciudad de Al-Fashir luego de la ofensiva de las fuerzas de apoyo rápido en la zona. COP30. Lula insta a derrotar el negacionismo y el oscurantismo sobre la crisis climática. Cumbre de CELAC, Unión Europea. Países subordinados a Washington se posicionan contra la paz. Duma de Rusia insta a condena global de la amenaza militar de Estados Unidos contra Venezuela. Rusia libera 3 localidades y frustra intentos de Ucrania de desbloquear a militares cercados. Denuncian que Israel asesinó a 44 periodistas palestinos en áreas humanitarias de Gaza. Al menos 7 muertos tras naufragio de migrantes cerca de Malasia. Ocho fallecidos y más de 1 millón de desplazados deja el tifón Phumwang en Filipinas. El canciller de Venezuela denunció la militarización del Caribe en la cumbre CELAC Unión Europea. Al menos 31 reclusos fallecieron tras 2 hechos violentos en la cárcel de Machala, en Ecuador. 2 policías fueron asesinados en el noroeste de Colombia, donde operan el Clan del Golfo y las disidencias de la FARC. El Senado de Estados Unidos avanza en un acuerdo para reabrir el gobierno 40 días después del cierre. José Geri cumple un mes como presidente interino de Perú mientras el país sigue sumido en una crisis de seguridad. Kremlin. Moscú sigue abierta a una vía diplomática para resolver el conflicto ucraniano, pero la situación permanece estancada y no por culpa de Rusia. Argentina. El mercado no le cree a Milei, casi el doble de inflación y el dólar llegó a los 1.700 pesos. Provincia confronta con Nación por el río Salado. Milei frenó las obras. Sin liquidación del campo, el gobierno llegará a fin de año con dólares prestados. Otro aumento de combustibles. Suben el biodiesel y el bioetanol. Dijo Solá, si el gobierno cree que en la CGT tiene adversarios políticos, se equivoca. Estados Unidos le pide a todos los líderes de la región sumarse a la lucha contra el narco. Boca bailó River con un Ceballos brillante que hizo delirar a la Bombonera.
El gobierno recibe a Yarlora y Orrego para calmar tensiones con gobernadores. Y así damos por finalizada la lectura de los principales titulares nacionales e internacionales. Para recabar mayor información lo pueden hacer sintonizando las señales de France 24, Telesur, Rusia Today, Radio Destape a través del sistema de la televisión digital abierta, cuya antena emisora se encuentra en nuestra ciudad en la zona del Puente Negro. Y para aquellos que tienen Riotel TV, en el canal 401 podrán sintonizar Telesur, en el 408 France 24 y en el 412 Rusia Today. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea del tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena.